Te damos gracias, oh Padre Celestial, por permitirnos reunirnos esta noche, por darnos la voluntad, por darnos la vida, por permitirnos estar dispuestos a aprender, a comprender, a llevar luz a esas zonas que aún tenemos en oscuridad, a fortalecer nuestras virtudes y ante todo a vivir conforme a la espiritualidad, a esas normas divinas que los rigen, para que así nunca nos sintamos solos ni solas y siempre andemos acompañados de tu presencia y de tu gran amor. Que así sea. Que así sea. Bien, vamos a continuar este tema tan bonito que nos ha tocado de lo que es capítulo 24, Identidad de los Espíritus. Hoy estaríamos continuando con el segundo ítem, distinción de los buenos y los malos espíritus. Cuando ustedes tengan alguna pregunta o alguna aclaración, pues simplemente preguntan, ¿sí? No esperen a que termine el tema. La distinción de los buenos y malos espíritus no nos hace a cada uno de nosotros juzgadores. Hay muchos que dicen, no, pero hacer eso es juzgar. Y nos dice de que todo aquel que juzga será juzgado con la misma vara. Porque nosotros no estaríamos entrando en ese juzgar de quién es quién, por qué, para qué hizo, qué no hizo, que lo llevó a un estado o al otro. La identificación o la distinción de los buenos y malos espíritus es para nosotros más para diferenciar quién es el que se está comunicando con nosotros o quién está cerca a nosotros, dándonos esas energías que muchas veces son beneficiosas cuando son seres de luz, pero que nos pueden perjudicar en cierta forma cuando son entidades de baja vibración. Entonces Allan Kardec nos va a decir en el ítem 262, si la identidad absoluta de los espíritus es en muchos casos una cuestión accesoria y sin importancia, no sucede lo mismo con la distinción de los buenos o malos espíritus. Su individualidad puede sernos indiferente, su cualidad no le es jamás. En todas las comunicaciones instructivas es en donde debe concentrarse más la atención, porque esta sola es la que puede darnos la medida de la confianza que debemos tener con el espíritu que se manifiesta. Cualquiera que sea el nombre que tome, el espíritu que se manifiesta es bueno o malo. ¿A qué grado de escala espírita pertenece? Aquí está la cuestión principal. Véase escala espírita en el libro de los espíritus número 100. Y vamos a enfocarnos para empezar a explicar la distinción de los buenos y los malos espíritus, sean encarnados o desencarnados. Ya, hay que tener en cuenta ambos. Y nos dice que lo primero que hay que ver es lo que manifiesta. ¿Y a qué se refiere con manifestación? Es aquello que nos muestra, es colocar las cosas para poderlos ver. Y para poder ver esa escala de distinción de los buenos y los malos espíritus que está en el libro de los espíritus, que todos ya lo han leído, y si no lo han leído les invito a leerlo. El que nos va a dar una idea más complementaria a esa clasificación que nos da Allan Kardec
es la pirámide de Maslow. Y la pirámide de Maslow, recuerden que siempre va de la base hacia el vértice del triángulo. Y siempre en la base va a estar lo que es la fisiología, el cuerpo, las emociones que sentimos. Y eso es lo que está marcado ahí con la línea roja. La seguridad es el segundo nivel que nosotros vamos a ir recorriendo en esa evolución espiritual que cada uno de nosotros sigue. Llegando a la aflicción, al reconocimiento, a la autorrealización, que es a lo que todos queremos llegar, la autorrealización. Pero para llegar a la autorrealización, nosotros tenemos que tener dos cositas bien importantes. Lo que el Maestro Jesús nos decía, cuando dos personas se ponen de acuerdo en algo y piden, creyendo que ya lo tienen, les será concedido. Si nosotros miramos nuestra vida, para que la vida exista debe haber un masculino y un femenino en una unión perfecta. ¿Sí? El masculino, digamos, en la fecundación sería el espermatozoide y el femenino es el óvulo. Cuando Jesús nos está hablando de dos personas, dos cosas que se deben unificar, está hablando del pensamiento, que es el cerebro masculino, con los sentimientos que son femeninos. Cuando el pensamiento y el sentimiento se hacen uno, nosotros podemos tener aquello que estamos pensando, aquello que estamos pidiendo, aquello que queremos realizar para que se haga una realidad. Parece fácil, pero si ustedes hacen la prueba van a ver que es bien complicado. Porque por un lado nuestra mente se nos va con sus pensamientos y por el otro lado nuestros sentimientos. Pero hay algo que debemos tomar siempre en cuenta, que el sentimiento es 5000 veces más intenso que el pensamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, digo, quiero ser vidente, y ando orando y orando por ser vidente. Pero mis sentimientos, ¿qué dicen? Pero hay miedo, no lo vas a lograr, es difícil. No tienes la voluntad, no tienes el conocimiento, no tienes la capacidad. Y por más que yo ore y medite todos los días, no voy a alcanzar a ser vidente. Dos cosas deben ponerse de acuerdo y ser uno. Y a eso se llama la manifestación, el mostrar algo que todavía no estamos viendo. Se juzga a los espíritus, hemos dicho, ¿cómo se juzga a los hombres? Por su lenguaje. Supongamos que un hombre recibe 20 cartas de personas que le son desconocidas, pero el estilo, por los pensamientos, por una multitud de señales, conocerá, en fin, las que son instruidas o ignorantes, finas o mal educadas, superficiales, profundas, frívolas, orgullosas, formales, ligeras, sentimentales, etc. Lo mismo sucede con los espíritus. Debe considerárseles como corresponsales que jamás han visto y preguntarse qué es lo que se pensaría del saber y del carácter de un hombre que dijera o escribiera semejantes cosas. Entonces, ¿cómo vamos a empezar nosotros
a reconocer, a distinguir a los buenos espíritus. Siempre recordando que la vibración es uno de los primeros parámetros que nos da la indicación de qué entidad espiritual está junto a nosotros. Una vibración armoniosa, una vibración, como diríamos, agradable, automáticamente nos está dando la sensación de que hay un buen espíritu cerca a nosotros. Y si tenemos la dicha de poderlo psicografiar, de prestarle nuestro bracito y decirle, bueno, comunícate y escribe, un espíritu superior va a escribir cosas coherentes, más allá de las cosas bonitas, sino palabras que hagan que la persona que lo va a leer y la persona que lo va a escuchar entiendan y comprendan sus pensamientos. Y eso hace la mayor diferencia que podemos tener aquellas personas que son clariaudientes, aquellos que escuchan la voz del espíritu. Cuando un espíritu te habla y tú escuchas su voz, va a utilizar siempre palabras que ayuden a su identificación de qué tipo de persona era cuando estaba encarnado. Y nunca va a cambiar sus palabras por palabras o muy profundas o muy superficiales. Siempre va a usar las mismas. Porque si no, la persona que está consultando no lo podría reconocer. Yo, por ejemplo, cuando tengo mis atenciones en mi horario de programación de atenderlos a nuestros hermanos espirituales, normalmente cuando un amigo que siempre viene, se acerca más allá de la fragancia, más allá de la vibración, de esa energía que ya, siempre yo le hago una pregunta: ¿cómo me llamo? ¿O cómo tú me llamabas a mí cuando estabas encarnado? Y entonces ahí él me responde, ¿no? Y me dice: el extraño Juan. Siéntate, hermano, vamos a charlar. Cuando viene otra amiga que compartimos mucho en lo que fue mediumnidad, hasta el día en que ella decidió dejar este plano material, igual también le hago la misma pregunta. Por más que viene y me dice: ay, ingrato, ¿cómo estás? Y usa las frases que normalmente hablaba cuando nos encontrábamos para nuestros estudios. Yo siempre le pregunto eso y no sabe la respuesta hasta hoy. Y le digo: ¿qué es Ayaná? En la doctrina del Oliván, Ayaná es medium. O sea, la respuesta sería: es un medium, varón. Pero como ella cuando estuvo en vida, nunca se le ocurrió buscar la respuesta a eso. Y aún hoy no tiene la respuesta. Entonces, una forma de reconocerle, más allá de la fragancia, del cariño y todo eso, siempre hay algo por la cual podemos identificar quién es el espíritu. Alan, Chico Javier, por ejemplo, dio 3 claves a 3 diferentes personas para que los reconocieran si es que él se iba a comunicar con algún medium. Hasta que los 3 testigos o 3 personas que quedaron fallecieron, desencarnaron, no hubo ninguna comunicación de Chico Javier. Y a lo que hoy sale por redes sociales, Chico Javier dice, o que se comunica a través de mí o de este medio, hay que ponerle con signos de interrogación.
Es por eso que en el Evangelio de Juan nos escribe el evangelista y nos dice: les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. No vamos a entrar en detalles y en análisis de este versículo o de este mensaje de Juan. Simplemente vamos a quedar en aquello que es la palabra de vida. Cuando se refiere a la palabra de vida, se está refiriendo a una persona encarnada o a un espíritu. Recuerden que la palabra, como les hemos ido enseñando en las clases presenciales, la palabra significa vibración. Ya, entonces nos estaría diciendo, se trata de la vibración de vida. ¿Y cuál es la vida? La vida que tenemos como encarnados, la vida que tiene el espíritu libre de toda materia. Entonces esa vibración, a eso se está refiriendo Juan en este versículo. Y nos dice, esto ha existido desde siempre. No es un invento que de hoy, de decir, yo veo un espíritu, o tu papá se está comunicando que ha fallecido hace 20 años o menos. No es un invento, esto ya existía desde siempre, solo que por la sociedad, por la persecución que hubo en ese tiempo, y en nuestros días, porque no nos señalen con el dedo y nos digan, ahí va un chiflado o una chiflada, nosotros preferimos callar. Entonces, Juan es claro al decirnos, esto fue desde el principio de los tiempos y seguirá hasta el final de los tiempos. La bondad y la benevolencia son también atributos esenciales de espíritus depurados. No odian ni a los hombres ni a los espíritus. Compadecen las debilidades, critican los errores, pero siempre con moderación, sin aversión ni animosidad. Así se admite que los espíritus verdaderamente buenos solo pueden querer el bien y decir cosas buenas. Se deducirá en consecuencia que el lenguaje de los espíritus que se manifieste falta de bondad y benevolencia no dimana de un espíritu bueno. Bondad y benevolencia siempre vamos a tratar de encontrar en los espíritus ya evolucionados. Eso no quiere decir que sean espíritus, digamos, de Sócrates, de Platón y de esos grandes hombres de filosofía, de la ciencia o religiosos de la antigüedad que han desencarnado, sino aún hoy. Atendimos va a ser ya casi un año de lo que hemos atendido a una señorita, desencarnó ella y a los 5 o 6 meses después del hecho, ella se comunicó a solicitud de la hermana, porque la hermana preguntaba, ¿qué vamos a hacer con el terreno que dejó? ¿Qué vamos a hacer con la moto que dejó? ¿Qué vamos a hacer con sus cosas que dejó? Quisiera que nos los pregunte, hermano. Bueno, parecía lógica la pregunta, ¿no? Se le preguntó a este espíritu y la respuesta fue bien acorde a esto que nos dice la bondad y la benevolencia. Y decía, ¿por qué me preguntan cosas materiales que no me compete a mí solucionarlos? Yo ya estoy en otro plano, que a mí me pregunten cosas que van más allá de lo que es la materia. Yo sí les podría responder y podría decidir, pero por cosas materiales que están allá en la tierra, que decidan los que están en la tierra. No me consulten a mí. Un espíritu bueno,
dando instrucciones acordes a esa benevolencia que nos dice que es misericordia con todos, que no juzga los defectos, mas al contrario, ayuda para que podamos superar esas debilidades que todavía tenemos. La inteligencia está lejos de ser una señal cierta de superioridad, porque la inteligencia y la moral no siempre marchan juntas. Un espíritu puede ser bueno, benévolo y tener conocimientos limitados, mientras que un espíritu inteligente y instruido puede ser muy inferior en moralidad. Y Pablo en la carta de los Efesios en el capítulo 5 nos va a decir: pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, quedan en claro. Quedan todo en claro. O sea, descubierto ya hemos dicho que es poner las cosas para verlas, ¿sí? Por la luz. ¿Y qué es la luz? Nosotros normalmente vemos la luz, ¿no es cierto?, en el sol, en las bombillas que prendemos en la noche que disipan toda oscuridad también. Pero la luz a lo que se refiere aquí el apóstol es tu conciencia. Tu conciencia es lo que va a determinar la inteligencia y la moralidad del espíritu que se está comunicando contigo. Por eso es que Allan Kardec siempre nos va a decir, y las obras complementarias de la doctrina espírita, siempre nos dicen, escucha la voz de tu conciencia. Porque es la que te va a decir, esto es bueno, esto es malo. Y esa vocecita es la más correcta. Más allá de lo que podamos percibir, sentir. Muchas veces nuestro nerviosismo, nuestras ansiedades hacen que se nuble nuestra visión. Y algo que es brillante lo podemos ver oscuro. Por eso es que la conciencia, que es esa luz que llevamos dentro, hace que las cosas se muestren tal cual son. Y es ahí cuando tú vas a poder distinguir a un espíritu que tiene conocimiento y moralidad y diferenciarlo del espíritu que tiene conocimiento y no moralidad. Y en esto también hay encarnados y desencarnados. Por ejemplo, uno de los científicos más grandes que hemos tenido de este siglo, bastante inteligente, ¿no es cierto?, pero con una moralidad. Aún negó, pese a ver el universo, Stephen Hawking, pese a ver la maravilla del universo y maravillarse con todo lo que veía, él aún ahí negaba las cosas de Dios y él decía, Dios no existe. Moralidad inferior. Pero que como todo es progreso en nuestra vida, en las siguientes encarnaciones que va a tener, pues va a venir a trabajar, obviamente, su moralidad, porque la inteligencia ya lo tiene trabajado. Pero hay en eso también que hay que distinguir algo. Muchas veces, cuando llegamos a una casa o alguien nos pide una atención, por ejemplo, este último que hemos atendido, una persona que nos contactó de Santa Cruz, y decía de que pareciera que me han hecho algo malo, me han trabajado espiritualmente, las cosas me están yendo mal y todo eso. Bueno, atendimos, hicimos la sesión mediúmnica y llegamos al lugar. Y lo que era algo que no estaba dentro de nuestra lógica el esperarlo. Nosotros siempre esperamos encontrar espíritus, o muy de luz o muy de baja vibración que estén causando el problema.
Recuerden que los de luz a veces permiten que los de la oscuridad trabajen, los de baja vibración. ¿Para qué? Para que el encarnado reaccione y regrese al camino y a los objetivos a los cuales ha venido a esta tierra. Llegamos, encontramos obviamente una vibración muy pesada, muy cargada negativamente, pero era la energía que estaba en el lugar, entonces nos pusimos a preguntar qué pasó aquí. El resultado era que la dueña del lugar, de ese local, discutió, pero pues, como decimos, ¿no? A dientes no poder, con un empleado, y la energía se quedó ahí de esa discusión, y obviamente lo que el empleado dijo, me los vas a pagar. Y como no hicieron limpieza de energía, pues eso se concentró y obviamente hacía de obstáculo en todos los emprendimientos de la persona, de la dueña, en ventas, en adquirir cosas nuevas, y era todo un caos. Y estaba nada de quebrar, pero era por falta de limpieza energética. Entonces, cuando nosotros sentimos una energía pesada, no siempre acusemos que hay espíritus pesados ahí. Siempre averigüemos qué pasó. Porque a veces son estas discusiones, estos malos momentos que se queda la energía. Y como no hacemos una limpieza adecuada, pues se va concentrando y siendo un obstáculo serio en nuestro diario vivir. Cualquiera que sea la confianza legítima que nos inspiren los espíritus que presiden nuestros trabajos, la recomendación que no nos cansaremos de repetir y que tendrías que tener siempre en la memoria cuando os entregáis a vuestros estudios es que penséis y maduréis, que sometáis a la prueba de la razón más severa todas las comunicaciones que recibís, que no descuidéis desde un punto os parezca sospechoso, dudoso u obscuro, pedir las explicaciones necesarias para poderos fijar con precisión. Cuando tú tienes una comunicación, sea de un familiar, y este espíritu empieza a hablar cosas que tu familiar no hablaba, o sientes una energía que tú no sentías cuando él estaba o ella estaba encarnada, ahí tienes que sospechar. ¿Y a quién vas a pedir explicación necesaria? Es a tu guía, no al espíritu que se está comunicando. La explicación te la va a dar tu guía, tu mentor, aquel que es responsable de esta comunicación que estás teniendo. Entonces, para eso necesitas siempre que tu mente esté abierta. No debes cesarte a decirte, yo comunico siempre con espíritus buenos, con mis familiares que son buenos. Siempre puedes tener una comunicación de baja vibración que la espiritualidad superior permite que pase para que tú aprendas como enseñanza. No para humillarte, sino para como aprendizaje de saber distinguir. ¿Para qué? Para que tú aprendas a oír. Para oír hay que saber escuchar. Para ver, primero tienes que aprender a mirar. Por eso Jesús decía, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, porque nos hemos saltado esa pequeña parte. Ya entonces las explicaciones de nuestros guías es muy importante el pedirlos cuando estamos en comunicación o cuando estamos en trabajos también. Recuerden que a veces nos invitan, ¿no es cierto? Nos piden, bueno, estoy sintiendo ruidos en casa, hay esto, por favor, colabórame.
y tú vas con esa predisposición de ayudar, de servir a tu semejante, pero siempre ve acompañado de tu guía, de tu mentor, de tu ángel de la guarda, como nos dice la religión, para que no estemos dispuestos a ser engañados por las entidades espirituales que siempre están a la pesca, a buscar esas pequeñas rendijas por donde ellos pueden afectar negativamente nuestra buena voluntad. A eso se refiere Allan Kardec cuando dice pide explicaciones necesarias para que todo sea preciso y que la comunicación sea una comunicación que edifique, que construya, y no una que destruya o desuna una familia. Ahí en las imágenes vemos, ¿no es cierto?, a una medium con su guía y contactando al plano espiritual para identificar al espíritu que se está comunicando. En la imagen del medio vemos una sesión mediúmnica donde el director del grupo mediúmnico está haciendo la magnetización del grupo para que la comunicación sea segura y que los espíritus que se van a comunicar no causen ningún daño a los médiums que van a prestar tanto su ser corporal para que las comunicaciones se realicen. Y la figura de la derecha pues nos muestra, ¿no?, los hermanos espirituales de baja vibración que siempre están merodeando, esperando una oportunidad. Si hay espacio, obviamente el guía de la sesión mediúmnica va a permitir que alguno de ellos se comunique para empezar ya a trabajar lo que es la parte de armonización de este ambiente y darle la oportunidad a este ser espiritual de ir en ese proceso evolutivo hacia los planos espirituales, hospitales donde primeramente se van a sanar y después continuar su proceso evolutivo en alguna de las colonias espirituales. Allan Kardec nos va a dar un resumen de todo lo que es esta parte del ítem de la identidad de los espíritus. Son varios, pero por el tiempo lo vamos a hacer solamente unos cuantos. Ya en el ítem 267 se puede resumir los medios de reconocer la cualidad de los espíritus en los principios siguientes. No hay otro criterio para discernir el valor de los espíritus que el buen sentido. Toda fórmula dada a este efecto por los mismos espíritus es absurda y no puede dimanar de espíritus superiores. Segundo, se juzga a los espíritus por su lenguaje, por sus acciones. Las acciones de los espíritus son los sentimientos que inspiran y los consejos que dan. Tercero, siendo admitido que los espíritus buenos no pueden decir ni hacer sino bien, todo lo que es malo no puede venir de un espíritu bueno. A lo que Jesús decía, ¿no es cierto? Un árbol se reconoce por el fruto que da. Árbol, ustedes ya saben que se está refiriendo a un hombre o a una mujer. No es un árbol literal. Sí es figurativo lo que se usa. Entonces, al decirte un árbol se reconoce por los frutos, te está diciendo un ser humano se reconoce por los actos que tiene, por lo que presenta. Y un hombre malo jamás va a poder dar algo bueno, va a querer engañar, pero nada bueno puede salir de algo que es malo. Por eso es que siempre decimos, los espíritus no mienten. Los encarnados sí podemos mentir, pero el espíritu, cuando ya está libre de toda materia, siempre cuenta la verdad.
En Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo nos va a escribir: ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Recordando siempre que la luz es tu conciencia. Tu conciencia es la que va a producir la bondad, la rectitud y la verdad. Y te va a marcar el camino, ese camino ascensional, que te va a permitir alcanzar la sabiduría de los cielos para transmitirlo a la tierra y construir dentro de ti el reino divino de paz, de amor y de verdad. Si tienen alguna consulta, adelante. ¿No hay? Bien, vamos entonces a dar por terminado nuestra clase de hoy. Siempre con esa recomendación, como nos dicen, ¿no? ¿Hay la oscuridad? Sí, la podemos sentir, pero la oscuridad es la falta de luz, como el frío es la falta de calor. Los espíritus malos es por falta de bondad, de luz en su ser. Y tu misión como medium, como persona de bien, es llevar esa luz hacia estos seres. Sembrar la semilla de la fe, de la esperanza, de la bondad, para que en su momento estos seres también vayan transformándose en esos seres de luz. Así como nosotros un tiempo, en algún tiempo de nuestras vidas hemos estado en oscuridad, ahora estamos yendo el camino de la luz, perfeccionándonos cada día que va pasando. Igual también ayudemos a estos seres a encontrarse para vivir esa espiritualidad que nosotros vivimos, recordándose que vivir una espiritualidad es vivir desde el ser. Porque cuando nosotros vivimos desde el ser, sabemos que hay algo divino dentro de este ser, que nosotros llamamos espíritu. Dios, te damos gracias por todas las cosas bellas y maravillosas que nos das. Gracias por abrir nuestra mente y nuestro corazón y por permitirnos adquirir un conocimiento que nos lleve a la perfección. Ayúdanos a vivir en armonía, en paz, en tranquilidad. Que las energías amorosas nos envuelvan, dándonos ese equilibrio al cuerpo y al espíritu, y que podamos gozarnos en esta vida, siendo felices y practicando ese amor incondicional que tú nos enseñaste. Gracias, que así sea.